Vamos a hablar hoy de medicina tibetana. Antes de empezar a leer el PowerPoint, me gustaría explicaros un poquito lo que significa para mí la medicina tibetana. La medicina tibetana para mí es la medicina holística y la medicina integrativa por excelencia. No solo es una medicina que va a contemplar el cuerpo físico y el karma, sino que es una medicina que contempla la psiconeuroinmunología, que contempla lo que conocemos como epigenética, pero que también la cronomedicina, nuestro reloj biológico interno, pero además contempla al ser humano integrado en su ecosistema, cómo nos afectan las estaciones en función de nuestras características y nuestras tipologías, cómo nos afecta también los cambios medioambientales y sobre todo el entender la enfermedad, como nos la describe también la psiconeuroinmunología, desde ese concepto de emoción. Cuando yo estoy enfermo, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué lección no ha aprendido? ¿Qué traigo cargando en mi mochila emocional o espiritual que no he podido entender y que a través de la medicina, a través de las técnicas de la medicina voy a poder entender escuchando mi cuerpo o hablando con el terapeuta, entendiendo qué lección me transmite a mí y a mi entorno, no solo a mí, sino también a todo mi clan, esa enfermedad que tal vez padece uno de nosotros. Por lo tanto, para mí la medicina tibetana es una medicina total, es una medicina global. No solo va a tener en cuenta al sujeto, sino también cómo le afecta al sujeto su entorno, su vida, su psique, sus parientes, sus familiares, cómo él afecta a ese entorno y a todo el ecosistema, tanto físico como natural que nos envuelve. Vamos a ver la definición que en la actualidad está dando el Tibetan Medical and Astro Institute de Medicina Tibetana a través de su secretario, el doctor Pepanos. En estos momentos, cuando se hizo este PowerPoint, era el secretario. En estos momentos es el ministro de Sanidad y Cultura y él está llevando a recoger en un listado médico todos los médicos tibetanos que hay tanto en Bután como en Lhasa, como en Ladakh, como en Nepal, como en Sikkim, como en la Mongolia, o sea, en India y en algunas poblaciones de Occidente, como puede ser Italia, como puede ser también Escocia o como hay algunos también aquí en España. Evidentemente, esta recopilación de personas es importante para poder ir dándole fuerza cada vez más a la medicina tibetana a nivel internacional. Él la definía como una ciencia, como un arte, como una filosofía que proporciona un planteamiento holístico para el mantenimiento de la salud. ¿Por qué será una ciencia? Pues vamos a verlo. Es una ciencia porque tiene unos principios enumerados, es un sistema, es lógica, tiene un marco de trabajo que está basado en la comprensión del cuerpo y, como antes también os decía, no solo del cuerpo físico, sino también del cuerpo emocional, del cuerpo energético y de su relación con todo su entorno, con todo su ecosistema. Es un arte porque utilizará técnicas de diagnóstico que están basadas también un poco en la creatividad, en la sutileza, la perspicacia, en la pericia y sobre todo en la compasión, en el arte, en el amor del médico por sanar a sus pacientes. Y es una filosofía, evidentemente, porque va a abarcar los principios budistas de altruismo, karma y ética. Evidentemente, nos tenemos que ir aquí un poco a dónde nace la medicina tibetana. La medicina tibetana nace con el propio Siddhartha Gautama. Hay una anécdota que yo la cuento siempre en los cursos, y es que Buda se lleva a sus 5 alumnos al bosque y les pide que regresen con todo aquello que ellos consideren que es medicina. Total que, bueno, marchan todos y poco a poco, pues pasando las horas, van regresando, unos más pronto y otros más tarde. En esto que el quinto alumno no aparece y, bueno, pasa toda la noche, pasa gran parte del día siguiente y cuando ya a la tarde los alumnos le dicen a Buda, ¿qué hacemos? ¿Vamos a buscar Shawata o
¿Qué le habrá pasado? Shawata llega totalmente cargado con cosas, las deja en el suelo rápidamente y Buda le dice, ¿dónde vas? Y le dice, regreso al bosque, está todo lleno de medicina. De alguna manera, la medicina tibetana empieza, despega ahí históricamente. Como medicina tibetana, evidentemente, la tenemos en el siglo VII después de Cristo. ¿Por qué? Porque el budismo no entra en el Tíbet hasta aquel momento. Y entra de la mano de una de las esposas del 32 rey del País de las Nieves, que se convertirá en el primer emperador, y entra de la mano también acompañando a esta muchacha budista, esta princesa, Padmasambhava. Ahora diríamos que venía de la India. Evidentemente en aquellos momentos India no era India, era un conjunto de reinos gobernados por distintos maharishis, por distintas reyes. India es India desde los años 47 y desde que invadió Occidente ese continente, pero evidentemente antes no era eso. Por lo tanto, hablaríamos del siglo VII después de Cristo. Padmasambhava, debido a que entra el budismo gracias a la boda de este 33º rey, empiezan a hacer una pide que se dé un idioma común a todos los tibetanos y por tanto entonces se crea el tibetano, pero además no solo esto, sino que todos los meses de agosto se hacen unas reuniones de los más sabios de las distintas culturas que les envuelven. Por lo tanto, aparecerán sabios de Persia, aparecerán sabios greco-árabes, aparecerán sabios de las zonas nortes del Himalaya, que hoy hablaríamos de Sikkim, hablaríamos de Bután, hablaríamos del norte de India. Y las conclusiones que ellos llegan, Padmasambhava las recoge todas en unas tablillas y las esconde, y no son descubiertas hasta el siglo XII dentro del primer templo que se construye en Tíbet, en Shamire. En el siglo XII, el regente del quinto Dalai Lama descubre esas columnas que no le cuadran en la construcción de los templos y descubre todo ese resumen, todo el cuerpo de la doctrina de la medicina. Y Sonchen Khenpo lo transforma en los 79 tankas, llamados primero lápiz de azul y después, actualmente el nombre por los que se les conoce es berilo azul, porque realmente la tinta con que están pintados es el berilo azul, y compone esas 79 pinturas en las que resume todo el concepto de la medicina tibetana. Tal vez lo que es más internacionalmente conocido son los árboles de la medicina tibetana. Aquí vamos viendo los míos de medicina, mis árboles de medicina tibetana, con los que se plantó la posibilidad de dar cursos de medicina tibetana en nuestra escuela, en nuestro centro, y donde se me autorizó a mí a poder enseñar medicina tibetana. Este es el primer árbol, el de la anatomía y la salud. Un tronco corresponderá a lo que es un cuerpo físico, el otro tronco corresponde a cómo enfermamos. Este es el tronco del diagnóstico, el árbol del diagnóstico, y veremos que cada tronco va a tener distintas áreas de diagnóstico. Y el tercer árbol va a estar totalmente dirigido a las terapias. La más importante serán lo que bebemos y lo que comemos, esa sería nuestra nutrición. Después los hábitos de conducta que deberíamos llevar en función de nuestra tipología, de nuestra característica humoral, de nuestra característica psicológica, que para ellos estará dividido en las emociones de Lung y las características tipológicas de Lung, las de Tripa y las de Pecken, y todas ellas al mismo tiempo. Luego entraremos en profundidad. Esto estarán regidas por los 4 elementos. A continuación vemos las hojas que nos dicen qué tipo de tratamientos serán los más adecuados, qué píldoras, qué polvos, masaje, por ejemplo, es específico terapéutico de Lung, las mopsas serían específicas de Pecken. Vemos en las últimas ramas cómo nos dividen las enfermedades en frías y calientes, y tendríamos aquí el tercer tronco en el que nos explicaría todo el tipo de terapias que podemos aplicar para restablecer el equilibrio, para restablecer la salud.
Aquí vemos pequeños dibujos que nos hablan, por ejemplo, esto tendría que ver con los hábitos, ¿no? Si es bueno dormir o no la siesta, en qué condiciones para cada uno de los humores, qué cosas, por ejemplo, tendrían que estar prohibidas, como puede ser el montar a caballo o el luchar con espadas, situaciones que nos pueden poner en riesgo o, por ejemplo, pues ir desnudo estando a 32 grados bajo cero o estar con pleno sol, calor, muy abrigado y delante de una hoguera. Va hablando un poco de los hábitos de vida que deberíamos tener. También nos habla de las recomendaciones tanto para laicos como para budistas. Este es uno de los tankas que los alumnos de medicina tibetana más les asombra y más les gusta. Es el tanka de embriología. Estamos hablando de unas pinturas realizadas en el siglo XII que provienen de enseñanzas del siglo VII, que provienen de enseñanzas del propio Siddhartha Gautama. Por lo tanto, estamos hablando de casi 3.000 años de conocimiento. Y nos habla de el tipo de óvulos que van a ser fecundables y los que van a ser infértiles, el tipo de esperma que va a ser sano y óptimo para reproducir y cuál no. Nos habla de cada una de las semanas y de los estadios de evolución del feto. Y también al final nos hablará de las características de para que sea hembra o macho, como podemos saberlo durante el embarazo, y después nos dará las recomendaciones del parto. Pero este tanka habla también de algo muy importante, que es el renacimiento o reencarnación. Nos habla de qué tipo de conciencias entrarán, cómo entran, cómo esa conciencia, ese viento de la conciencia, aunque seamos de persona ignorante, que todavía no ha despertado, que no ha trascendido, cómo ese viento de la conciencia va a dirigir el que se dividan el cigoto y cómo él va a producir o va a provocar el que el bebé pueda tirar hacia adelante. Qué carencias van a haber de dharma y de karma, pero también nos hablará este tanka del bardo y nos hablará de ayudar a morir, cómo ocurren las disoluciones en el proceso de la muerte, porque el médico va a acompañar en ese proceso para que el enfermo pueda aprovechar los últimos instantes de vida y los instantes posteriores a la última expiración para poder tener todavía la última oportunidad de iluminar, de trascender. No olvidemos que estamos hablando de budismo cuando hablamos de medicina tibetana, por lo tanto, la finalidad del médico es mantener a lo largo de todo el periodo de vida, de los 100 años que se le presupone de duración a una vida, a la persona completamente sana, para que pueda trabajar, para que pueda acumular dineros, para que cuando esté en la última etapa de su vida pueda dedicarse plenamente a la iluminación. Entonces, evidentemente no ha de tener enfermedades mentales ni enfermedades físicas graves, porque entonces no podría hacerlo. Si no ha podido trabajar durante su etapa joven, no podrá tener un dinero recogido para poder dedicarse su última etapa a la contemplación, a la meditación, al trabajo con el maestro, para poder aprovechar esos momentos últimos para poder todavía trascender o poderse iluminar. Evidentemente esto en Occidente a veces causa un poco de estupefacción, ¿no? Iluminar, trascender, ¿para qué? Con vivir bien, tener dinero y llegar más o menos sanos y estamos contentos. Para el budista la vida tiene una finalidad y es la iluminación. Para nosotros, pues por desgracia la vida ha tenido una finalidad que es acumular cosas, pero para ellos no. Entonces, evidentemente esto en este tanka va a quedar realmente muy bien explicado. Seguiríamos en los tankas de anatomía y fisiología, y aquí explicaríamos los canales, canal derecho, el canal izquierdo, canal rojo, canal blanco, el canal central, el canal de viento, que es el canal que es el sustentador de la vida. A través de este tanka, por ejemplo, explicamos cómo ocurren cómo se constituye o se crea el cuerpo, pero también cómo se destruyen las energías interiores y los elementos del cuerpo para poder partir, para poder fallecer. También vemos en él el recorrido de los puntos donde los tres canales van a cruzarse y a través de los cuales podemos también ejercer terapia sobre el cuerpo o diagnóstico a través de los pulsos.
A ver, recordad que hay 79 de estos dibujos, por lo tanto quiere decir que toda la materia médica va a estar totalmente explicada, totalmente... son grandes chuletas. Yo digo, si en el colegio nos dejaran ir con las chuletas, este señor hizo 79 chuletas maravillosas para poder aprobar medicina tibetana. A medida que los vamos conociendo y entendiendo, nos damos cuenta de que solo mirarlos ya nos explican gran parte de los tantras o de los textos médicos. La base de la medicina tibetana es entender que todo lo que existe, todo lo que está creado dentro de la rueda de la vida, en el mundo que sea, en el trocito de la rueda de la vida que sea en el mundo de los pretas o espíritus hambrientos, ya sea en el mundo de los titanes, ya sea en el mundo de los hombres, ya sea en el mundo de los animales, o sea en los 8 infiernos, los infiernos, vaya, no importa en qué área, todo lo que esté allí va a estar creado por las 4 energías, por el aire, por el fuego, por el agua y por la tierra, más un espacio, la vacuidad, para que las mezclas puedan ocurrir y puedan florecer. O sea, siempre ponemos 2 ejemplos, ¿no? El fuego sería el óvulo de mamá, el agua y la tierra sería el esperma del varón, el viento será el que guiará a ese esperma para que se sienta atraído por el óvulo y lo penetre y empiecen a ocurrir dentro todos los cambios en la célula, todas las divisiones, pero si no tengo útero, por mucho que esto haya ocurrido, el bebé nunca va a poder anidar, el feto nunca va a poder tirar hacia adelante. Si esto lo pongo en concepto de planta, el viento mueve la semillita del árbol, esta semillita cae en la tierra, por su peso queda hundida en la tierra, tenemos el agua, la humedad de la lluvia, el fuego que hace madurar, que será el sol, pero si en ese espacio de tierra no hay espacio para que la raíz pueda anidar, no tendremos árbol. Estos son pequeños ejemplos que ponemos para entender por qué el aire, el fuego, el agua, la tierra y el espacio van a ser importantes para que pueda existir, para que pueda tirar hacia adelante todo lo que está creado en la rueda de la vida. Al mismo tiempo, estos elementos van a dar paso a los venenos. Y esos venenos son los que darán paso a toda la rueda de la vida. El veneno inicial sería una especie de demonio que sostiene la rueda de la vida y ese sería la ignorancia. Es el soñante que crea todo lo que hay dentro de esta rueda de la vida. Y como tal es ignorante de que todo eso que está ahí dentro no es real, no es cierto. Es algo vacío, que no tiene tampoco sentido. Que lo auténtico es lo que no existe, es la vacuidad, es lo exento de cualquier elemento, a donde nosotros de alguna manera deberíamos desear ir si pensamos en la iluminación. Por lo tanto, estos elementos van a constituir también las energías del cuerpo que están constituyendo nuestros venenos emocionales. El aire estará representado en la rueda de la vida, si es una rueda tibetana por el pajarito Shipa, si es una rueda tibetana de la zona que toca a China, tendremos representado por un gallo y nos significará el deseo, el apego. El animalito que a continuación veríamos sería el cerdo que va persiguiendo a la serpiente. El cerdo simboliza el agua y la tierra. Veremos que según qué cultura nos encontramos el jabalí, por ejemplo en la cultura Tharawada, Tailandia, nos encontramos el elefante representando esa misma característica psicológica, esa misma propiedad del agua y la tierra, que daría paso a la energía de Pequen y daría paso a la estrechez mental, al ignorante que no sabe siquiera que es ignorante. Es una ignorancia difícil de superar porque si yo no soy consciente de que no sé, no puedo intentar aprender. Entonces, esto no es lo que nos representaría este cerdo. Y el ejemplo es de que el cerdo es el animal que se entera de que existe el cielo el día que lo matan, porque entonces lo giran para poderlo sacrificar y entonces ve que había algo encima de su cabeza. Jamás se le ocurrió dejar de ir haciendo y mirando para abajo. Esa es la descripción que nos explicaban
en la escuela médica, cuando a los niños, yo estaba con los niños evidentemente para poder entender algo, nos explicaban qué simbolizaba ese cerdo, ese jabalí, esa energía de Pequen. Y después estaba la serpiente, que representa el fuego. En cualquiera de las culturas está representada la serpiente. La serpiente tiene una característica y es que es muy picosa. Es igual si está en peligro o no, es igual si estás atacando su territorio o no, ella siempre se levanta y siempre te marca, ¿no? Y hace la señal, ¿no? Sería un poco esa persona que le dices, ¡ay, ¿cómo estás? Y se te gira y te contesta, pues anda que tú. Pues esto es tripa, esto es la serpiente, esto es fuego, es el odio. Ya sé que en nuestra cultura esa palabra nos resuena demasiado fea y no nos gusta. Dentro del budismo y dentro de la psicología hoy en día consideramos que no hay emociones buenas ni malas, simplemente hay emociones y lo que tenemos es que aprender a gestionarlas. Pues el odio existe. La emoción secundaria del odio pues sería rabia, ¿vale? Es igual, una como la otra van a influir de la misma manera en nosotros. Por lo tanto, del fuego va a salir la energía que estará en el núcleo de esa rueda de la vida, que será la rabia, el odio. Vamos a tener de la tierra y del agua la energía de Pequen, que va a ser la estrechez mental, la ofuscación, y del aire vamos a tener a Lun, que va a ser el apego, el deseo, ¿no? Ahora quiero esto, ahora quiero aquello, ahora deseo poseer esto y después deseo conseguir lo otro, deseo aprender, deseo jugar. Esto es Lun. Nosotros tenemos una cultura que ha potenciado mucho a Lun por encima de los demás. Y en estos momentos estamos en una mezcla de Lun y fuego muy, muy exacerbada, donde todo el mundo está como muy alterado y agresivo. Y en cambio, en contraposición, tenemos grupos que están tremendamente Pequen. No pasarán, no se moverán, no queremos cambiar, ¿no? Entonces, estamos viendo en estos momentos cómo en nuestra sociedad se están reproduciendo permanentemente estos modelos. Estas energías van a dar paso a nuestra mente y a nuestro cuerpo y van a funcionar como un todo. Es inseparable la energía del viento, que se va a encargar de crear todo lo que tiene que ver con el movimiento de nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver con las conexiones. O sea, yo puedo hablar gracias a que existe el viento. También es cierto que puedo hablar gracias a la tierra y agua que dieron paso al tejido que configura el músculo de la lengua. Si no la pudiera mover, gracias al aire la muevo, pero si no existiera la lengua, por mucho que pudiera moverla, si no la tengo, los sonidos no saldrían de la misma manera. Tendría que aprender a hablar con el estómago. Todo va a estar formando parte y nada es inseparable de nada. Entonces, estas tres energías van a ser al mismo tiempo los venenos que van a poder desencadenar nuestras enfermedades, pero al mismo tiempo son las responsables de que tengamos cuerpo, de que tengamos emociones, de que tengamos energía. Si seguimos en el centro del diagrama, vemos mente, cuerpo, un todo, las tres energías, Lun, Tripa, Pequen. Luego vemos que hay una flechita blanca en la que nos habla de los 7 constituyentes del cuerpo, a través de y por dónde va a circular también la enfermedad. Entonces, teníamos que las enfermedades se van a dividir al final en 2 tipos, las de características frías y las de características calientes. Las de características calientes, evidentemente, estarán asociadas a las mezclas de viento y de fuego, o solamente a fuego, y las de características frías estarán siempre asociadas a fuego con Pequen, con agua, con tierra, que serían de características frías. Los 7 constituyentes del cuerpo van a ser básicos y salen a través de la alimentación. Una mamá que esté embarazada, si no se alimenta correctamente, el bebé puede nacer, por ejemplo, con una deficiencia de ácido fólico. Y si tiene una deficiencia de ácido fólico, el bebé nacerá con una espina bífida. Por lo tanto, quiere decir que si el quimo, las sustancias que la mamá mastica y convierte pasa al bolo digestivo, no tienen suficientes nutrientes, la sangre va a pasar la alimentación a la parte más pura y a construir la sangre,
va a estar en deficiencia. Si la parte más pura de la sangre se convertirá en grasa, si hay deficiencias, esa grasa mantendrá las deficiencias, y así sucesivamente vamos a ir pasando de la sangre a la carne. Para ellos la musculatura la denominan con el nombre de carne, de la carne a la grasa, de la grasa a la formación del hueso o al mantenimiento del hueso a la médula espinal y de la médula espinal a los fluidos regenerativos o fluidos reproductores. Si estos 7 constituyentes del cuerpo no están en equilibrio, que hay deficiencias, aparecerá enfermedad en el cuerpo. ¿Qué es la causa y cuál es la causa primaria del desequilibrio? La causa primordial, la causa primaria siempre va a ser la causa emocional. Por eso decía que la medicina tibetana también es psiconeuroinmunología. La psiconeuroinmunología ha demostrado que nuestros estados emocionales positivos nos mantienen en salud o nos permiten recuperarnos de enfermedades, y nuestros estados mentales negativos, nuestros estados emocionales sostenidos durante mucho tiempo y que van a generar un estrés emocional, van a generar un estrés físico y vamos a enfermar. Por lo tanto, la causa para ellos primaria de la enfermedad va a ser esta ignorancia global que está subdividida en los 3 venenos, en el apego, en el odio y la estrechez mental. Cada uno de ellos va a dar paso a 101 enfermedades que van a estar asociadas a las emociones que derivarán de ese apego, que derivarán de ese odio, que derivarán de esa estrechez mental. Y cada uno de nosotros, en función de nuestra tipología o de el trabajo que tenemos o de nuestras circunstancias personales, desencadenaremos uno de estos venenos que será el que se reflejará en nuestra salud. Las causas secundarias o inmediatas que van a participar de la enfermedad van a ser una dieta incorrecta, lo que decíamos antes, si como mal o como alimentos que aumentan los desequilibrios en mi cuerpo por mis características. Una persona que sea de características viento es una persona que suele tener hambre a horas muy dispares, que cuando se entusiasma con algo que está haciendo se olvida de comer. Entonces picotea lo primero que encuentra. Se va a dormir muy tarde y sus horarios son siempre muy irregulares. Esa persona, con su dieta incorrecta y su comportamiento no acertado para su salud, está alterando la energía viento de su cuerpo y sin querer él mismo va a reproducir y va a producir enfermedades en su cuerpo. Por lo tanto, una dieta incorrecta, un comportamiento incorrecto. Los cambios estacionales, veremos que a cada uno de nosotros, en función de nuestra constitución personal, nos afectará más una estación o nos afectará más otra. Habrá quien tendrá muchísima astenia y muchísima tristeza en otoño, pero en cambio en primavera se sentirá muy bien. Habrá quien en cambio en primavera le sienta muy mal, pues se siente muy acelerado, muy desequilibrado, con muchísima ansiedad, con pensamientos rumiativos. En cambio habrá otra persona que de pronto encontrará equilibrio, vitalidad. Habrá quien en verano es su gran estación, pero en cambio quien en verano termina enganchado en la lámpara, no pudiendo dormir, encontrándose fatal, y quien en el invierno le producirá dolores reumáticos, le producirá artrosis, producirá problemas. Entonces, en función de la estación, de nuestra tipología o de la enfermedad que a lo mejor hayamos desencadenado en nuestro cuerpo, esa estación estimulará el que haya enfermedad o no. También nuestras profesiones van a provocar esto. Y la medicina tibetana, no tenían seguridad social, siguen sin tenerla, evidentemente. No podían decir a una persona que cogiera a lo mejor un infarto que no podía trabajar más y tenía que estar de una manera determinada. Esa persona se hubiera muerto y su familia también. ¿Qué hace el médico? Es, con la condición que tengo, la situación que tú tienes, el trabajo que tú tienes, yo busco la manera de darte los antídotos para que no te vuelva a repetir la enfermedad haciendo el trabajo que estás haciendo. Por lo tanto, el médico tiene que ser un experto en dieta, un experto en hábitos, un experto en cómo nos afectan las estaciones, cómo nos afecta nuestro entorno a la característica de cada uno de nosotros. La medicina tibetana también tiene en cuenta las provocaciones. En principio se tradujo, porque las traducciones de un idioma que tú no conoces siempre son difíciles, o a veces la persona, yo puedo conocer muy bien el castellano, pero quiero traducir algo a lo mejor al inglés,
Y si yo no he vivido en la cultura inglesa, no conozco sus modismos, no conozco sus giros especiales de construcción, puedo hacer una traducción maravillosa del castellano al inglés, pero que cuando un inglés lo lea, le he cambiado totalmente el significado de aquello. Nosotros hablamos de no me comas la olla, ahora traducid esto al inglés literalmente. No entenderán que nos comamos ollas. Entonces, evidentemente, cuando traducimos de un idioma a otro, a veces hay estos errores. Entonces, inicialmente se tradujeron por ataques por demonios. Después se tradujo por ataques por espíritus. En estos momentos la palabra correcta serían provocaciones. Y dentro del grupo de provocaciones entraría lo que son las redes Harman, lo que son las geopatologías, lo que sería el no cumplir con nuestras, por ejemplo, podría ser una provocación el enfermarnos por haber prometido llevar una vela a Montserrat porque nuestro hijo se cure de un cáncer y después el niño se cura y nosotros vamos dejándolo pasar. Pero siempre nos vamos acordando de que, ostras, no hemos llevado esa vela, no hemos hecho esta ofrenda. Al final enfermaremos. Habrá una parte de nosotros que se va a sentir culpable emocionalmente y va a provocar una enfermedad. Esto lo podríamos considerar dentro de una provocación. Y evidentemente, energías enrarecidas en los sitios, como nosotros, por ejemplo, les llamaríamos poltergeist, o energías emocionales de peleas que tienen en lugares, si nosotros tenemos una cierta sensibilidad, también nos va a poner enfermedad. Dentro de la medicina tibetana veremos que en el área de diagnóstico, cuando hacemos el diagnóstico por la orina o por el pulso, vamos a poder ver si nuestras enfermedades pueden estar provocadas por geopatologías, pueden estar provocadas por esas energías a lo mejor que nosotros sin querer hemos absorbido o hemos recogido, pues bueno, estando en un tanatorio o estando en una casa donde las peleas y las luchas emocionales están permanentemente presentes. El diagnóstico va a tener la parte visual, que va a ser de lengua y orina. El diagnóstico por la orina es tremendamente interesante y vamos a poder ver muchísimas cosas en él. Vamos a tener también por el tacto, que va a ser el diagnóstico por el pulso, y después el interrogatorio, realmente que la persona nos cuente sus costumbres, lo que le afecta, lo que no. A través de esto, ¿qué vamos a hacer para restablecer la salud? Lo primero de todo, la dieta. O sea, hacer una dieta momentánea que nos vaya a equilibrar las alteraciones de la persona. A continuación, una vez la persona la consigamos equilibrar, vamos a darle una dieta normalizada, estándar, que le sirva para mantenerse sano en sus situaciones de trabajo, en sus situaciones de entorno. Vamos a hablar del comportamiento, qué pensamientos, qué actitudes, qué horarios, qué hábitos tenemos que nos van a potenciar la enfermedad y vamos a ayudarlo a mantenerlo. Después veremos si con la dieta y con los comportamientos no hace. Que en estos comportamientos puede entrar la meditación. Yo, por ejemplo, utilizo el mindfulness, que a la gente les parece que sea menos religioso que si les doy a lo mejor una meditación o una visualización budista tibetana, o si les explico el yoga de los canales. Les da la sensación de que si les hago hacer mindfulness no estoy haciendo proxenetismo budista. Por lo tanto, a mí me es igual, les puedo enseñar relajación, les puedo enseñar autohipnosis. Lo que me importa es que realmente la persona entienda cómo sanear, cómo limpiar sus actitudes mentales, sus emociones. Después, si eso no ha servido suficiente, pues trabajaremos a lo mejor con aminoácidos, con plantas. ¿Por qué? Porque la medicina tibetana te enseña a utilizar las plantas de tu zona, no obligatoriamente solo utilizar las suyas. ¿Por qué? Porque si entendemos la medicina tibetana, nos ha dado un sistema lógico en el que todo va a funcionar a través de los elementos y de las cualidades de los elementos. Por lo tanto, esto lo puedo ver reflejado en un pañuelo de seda y con él puedo hacer sanación, que esto es lo que intenta enseñarnos Shiawata cuando sale corriendo a buscar más medicinas dentro del bosque, o puedo hacer medicina con una planta de aquí o con un alimento de aquí porque sé qué cualidades, qué potencias, qué características tiene, por lo tanto sé cómo me va a afectar en el cuerpo y cómo va a equilibrar las energías. Por lo tanto, puedo utilizar plantas, puedo utilizar aminoácidos y también vamos a tener los tratamientos, como puede ser el masaje tibetano, como puede ser la aguja de oro tibetana
como puede ser las moksas tibetanas, puedo tener toda una serie de elementos, como pueden ser los mantras, como puede ser también la meditación. Evidentemente, ¿qué afecta? Pues como vemos los alimentos que comemos, que bebemos, y también los residuos nos van a marcar, o los desechos, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra defecación, nuestra orina, nuestro sudor también nos está marcando, nos está indicando si se mantiene el desequilibrio o si el equilibrio se está recuperando de nuevo en nuestro cuerpo. Pero además hay una parte que es muy, muy importante, que nunca se debe olvidar, y que a veces gente que me ha venido a la consulta o alumnos de los cursos me dicen, es que veo que tú realmente nos haces buscar la causa de la enfermedad. Es que si yo aplico solo el diagnóstico, el cambio de dieta, el cambio de hábitos, pero no trabajamos la emoción, no llegaremos nunca a la finalidad de la medicina tibetana, no llegaremos nunca a ejercer realmente la psiconeuroinmunología, no llegaremos nunca a transmutar la emoción y por lo tanto podernos alejar de la enfermedad y podremos entonces trascender. No olvidemos que la medicina budista tiene esa finalidad. Si nosotros vamos a la medicina tibetana simplemente para que me diagnostiquen, me den una precious pills y ya está, para esto me voy al médico de la seguridad social. Realmente cuando voy al médico tibetano, cuando voy a la medicina budista, sea del tipo que sea, lo que tengo que entender es que voy a conocerme a mí mismo, voy a reconocer quién soy, voy a saber qué errores estoy cometiendo y empezar a trabajar realmente para ser una persona mejor y tal vez poder despertar en esta vida. Me gustaría haceros un pequeño recorrido. Estos son las puertas de Mensikan. La palabra Mensikan significa como algo así como universidad. Este es el Mensikan de Dharamsala. Aquí estamos con el doctor Kunga Wangdu, que fuimos a estudiar las precious pills y a preparar los apuntes para los alumnos de medicina tibetana. Aquí estamos también todavía en Dharamsala. Dharamsala ha ido creciendo muchísimo en la parte de la medicina y la clínica que ahora tienen allí realmente el dispensario es muy, muy, muy grande. También la comunidad tibetana allí es muy grande. Aquí estamos el doctor Kunga y el doctor Pema Dorje en las oficinas de sanidad de Dharamsala. Aquí estamos en el Sarikar Tibetan Medical Institute, esto es Nepal, y aquí estamos en el Mensikan de Manali. Aquí estamos con un grupo de alumnos que fuimos a recolectar plantas y aprender a hacer píldoras tibetanas. Fue realmente una experiencia preciosa. Estos son elementos con los cuales se trabaja y se hacen las píldoras. O sea que de laboratorio sofisticado, nada, realmente todo manual. Esta maquinita que veis ahora adelante sirve para hacer las píldoras en lugar de manualmente a nivel de máquina, totalmente redonditas. Nosotros las hicimos a mano. Estas son las píldoritas hechas por nosotros a mano. Estas son las precious pills. Hay 9 en total. Aquí vemos poquitas de ellas. Estas son las que comercializa Lhasa y lo hace, Lhasa Dharamsala, y lo hace con su propio anagrama para que no hayan falsificaciones de las precious pills. Esto es uno de los lugares, en Nepal, donde yo hice prácticas médicas en el Kumpion Medical. Aquí estábamos todavía antes del asesinato de los reyes y de la instauración de la democracia que hay ahora. Y esto es una farmacopea, una farmacia tradicional dentro del consultorio médico en Kathmandu. Esta es la branca clínica de Pokhara, también es uno de los lugares donde he podido hacer las prácticas y donde he podido estudiar. Este es el edificio antiguo. Y ahora me gustaría enseñaros la foto del edificio.